Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este canal. Vamos a continuar con nuestra serie apocalíptica. Hoy corresponde el capítulo 10. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el honor. Pedimos tu unción al abrir tu palabra. Nos encomendamos a ti y pedimos que nos ilumines para comprender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 10, está insertado como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. En el capítulo 9 se finaliza con la sexta trompeta y la séptima trompeta aparece en el capítulo 11 de Apocalipsis a partir del versículo 15. Así que hay un término intermedio entre el ángel con el librito que está en el capítulo 10 y los dos testigos que están en el capítulo 11. Vamos entonces a empezar leyendo los primeros versículos del capítulo 10 para comprender de qué se trata este interesante tema. El versículo 1 de Apocalipsis 10 dice: Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, aquí nos está mostrando una descripción de un ángel poderoso que le va a dar unas indicaciones al apóstol Juan con respecto a la predicación del evangelio en el tiempo del fin. En los textos que hemos leído, hemos podido observar que hay unas características que se dan de este ángel fuerte. Una primera característica que se da es que este ángel fuerte viene envuelto en una nube. Y en la Biblia nos hemos dado cuenta que cuando Jesucristo aparece en escena, siempre viene alrededor o rodeado de nubes. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, asocian a que Cristo viene con las nubes. Y Apocalipsis 14, versículo 14, también nos dice que venía uno sentado en una nube con una corona y con una hoz en su mano. Otra característica que se da de este ángel fuerte es que tiene el arco iris sobre su cabeza. En el capítulo 4 de Apocalipsis ya estudiamos que el arco iris es una parte importante en la descripción que se da del trono de Dios. También notamos que el rostro de este ángel fuerte es como el sol, características también atribuidas a Cristo en diferentes textos de la Biblia, como por ejemplo en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 2, en ocasión de la transfiguración de Jesús, el texto nos dice lo siguiente: allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 nos dice
que el rostro del personaje que están describiendo, que es Jesucristo, tenía el rostro como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Otra característica importante de este ángel es que sus pies son como el bronce pulido o como el bronce bruñido. Y la otra característica es que la voz es como el rugido de un león. Y la otra característica es en cuanto a la voz. Y nos dicen en el Apocalipsis 10 que su voz era como el rugido de un león. Generalmente en la Biblia, cuando se da este rugir, corresponde a la voz de Dios. Vamos a confirmar lo que dicen los profetas en la antigüedad. En esta ocasión vamos a leer Oseas capítulo 11 versículo 10. La palabra de Dios dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente. Claramente se puede observar que la voz de Dios es como el rugido de un león. Y en temas anteriores de Apocalipsis hemos leído que Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. En los textos que hemos leído se puede analizar que la divulgación del contenido del rollo del capítulo 10 se da posterior al capítulo, es decir, en los capítulos subsiguientes del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 11 en adelante hasta el capítulo 22, en donde se observa en detalle todo lo que va a acontecer con el pueblo de Dios. Dios tiene a bien revelar lo que corresponde y lo que es importante al plan de la salvación y a lo que tiene que ver con la predicación que va a realizar su pueblo en el tiempo del fin. Otro aspecto importante es que el ángel está colocando un pie en la tierra y un pie en el mar, lo que indica que el mensaje que se va a dar es un mensaje abarcante que incluye el mundo entero. Es un mensaje universal. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, se puede observar que las bestias o poderes inicuos del fin del tiempo, uno surge del mar y otro surge de la tierra, lo que nos da a entender que Dios va a mandar un mensaje bueno, un mensaje eficaz, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia que contrarreste el accionar de estas dos bestias, ya que una sale del mar y la otra surge de la tierra. En esta historia del libro de Apocalipsis 10 podemos observar que hay algo que está oculto y que el Señor no desea que en ese momento sus hijos fieles y el mundo entero comprendan, pero más adelante Él va a revelar completamente el misterio. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Amós, el capítulo 3, los versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Este texto nos da unos indicios y nos muestra una claridad con lo que va a acontecer en la siguiente sección del capítulo 10 de Apocalipsis, cuando se le dice a Juan que tome el libro, que lo coma y que será en un momento dulce en su boca, pero que en su vientre va a amargar. Al clamor rugiente de la voz del ángel poderoso, al clamor rugiente de la voz de este mensajero celestial, surgen 7 truenos. Juan entiende claramente lo que los 7 truenos dijeron, porque él lo iba a escribir. Pero una voz desde el cielo le dijo que no escribiera lo que los 7 truenos dijeron, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo indicó a sus siervos los profetas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio,
capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por alguna razón, el Todopoderoso se reserva el dar a conocer en ese momento lo que los 7 truenos dijeron, porque Dios va revelando de acuerdo a su voluntad las cosas que son indispensables para nuestra salvación. Los misterios corresponden única y exclusivamente a Dios Todopoderoso. A continuación, vamos a analizar un aspecto importante, una relación extraordinaria que existe entre este personaje, este ángel fuerte del capítulo 10 del libro de Apocalipsis y un personaje semejante en el libro de Daniel, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el 7. La palabra de nuestro Dios dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, que era un hombre sabio y que había recibido muchas visiones proféticas, muchas visiones que eran matemáticamente exactas, no comprende la visión. Entonces Dios le dice que esa visión que está viendo en ese momento es una visión que va a tener cumplimiento en el tiempo del fin. Por eso el ángel en Apocalipsis 10 levanta una mano al cielo y la otra seguramente la tiene ocupada porque está sosteniendo el libro que ya ha sido abierto, y jura, como jura también el ángel en Daniel capítulo 12, y dice el de Apocalipsis 10 que el tiempo ya no sería más. Es decir, el tiempo profético ha acabado, el tiempo profético se ha cumplido. Indudablemente nos hemos dado cuenta que hay un misterio con respecto a la predicación del Evangelio en el tiempo del fin. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice textualmente: Y al que puede fortalecernos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Este misterio está relacionado con la predicación del Evangelio eterno en el tiempo del fin. Este misterio también está relacionado con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, como ya lo vimos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. También está relacionado con la recompensa que van a recibir los santos del Señor en el fin del tiempo, y está relacionado con la condena que van a recibir los impíos al final del tiempo. El libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio,
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermosas palabras. Dios va entonces a dar indicaciones a la gente del fin del tiempo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a Daniel se le dijo: sella las palabras y cierra el libro, porque son para el tiempo del fin. Y cuando él preguntó que cuándo iba a ser el fin de todas esas maravillas, se le dijo que era por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a analizar entonces cómo Dios le dio una indicación en la antigüedad al profeta Daniel de que esa visión era para muchos días y que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año. Tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año. Un año son 360 días. Los 2 años, lo que equivale a decir tiempos, serían 720 días. Y medio año, que es medio tiempo, equivale a 180 días. Si sumamos entonces 360 días, 720 días y 1800 días, nos va a dar 1260 días. La Biblia dice: día por año te lo he dado. Entonces este periodo misterioso de tiempo, tiempos y medio tiempo corresponde a 1260 días. Y como Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado, estos 1260 días corresponden indudablemente a un periodo de 1260 años. En la Biblia podemos encontrar 7 referencias a este periodo de tiempo. La primera referencia la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto está relacionado con el poder del cuerno pequeño que haría persecución contra el pueblo de Dios, pero específicamente esto lo vamos a tocar en un capítulo subsiguiente del libro de Apocalipsis. La segunda referencia la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. La tercera referencia la encontramos en Apocalipsis 12:14. Dice: pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En estas 3 citas hemos observado la referencia de tiempo, tiempos y medio tiempo. A continuación vamos a leer otros textos en donde nos muestran el mismo periodo de tiempo, pero con un simbolismo diferente. La cuarta referencia la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 por 30 da 1260 días. Aquí está dado este periodo de tiempo, pero utilizando un simbolismo diferente. La quinta referencia la encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. La sexta referencia está en Apocalipsis 11:3 y dice: y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Y la séptima referencia está en Apocalipsis 12:6 y dice: la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Todos estos textos nos muestran que es un periodo repetitivo.
lo que indica que es un asunto importante que Dios quiere que su pueblo sepa. Este asunto es tan importante porque está relacionado con eventos que ocurrirían al fin del tiempo en relación con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y también con la persecución que el pueblo de Dios iba a experimentar desde una fecha específica, una persecución que la iglesia, el pueblo de Dios, iba a sufrir por parte de los poderes que se iban a levantar para contradecir la palabra de Dios y para hacer guerra contra los santos del Altísimo. En el libro de Daniel podemos encontrar otras profecías, como por ejemplo, Daniel 8:14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esta es la profecía de tiempo más extensa, la profecía de los 2300 días, que equivalen a 2300 años. Esta profecía, cuando se acabara, iba a dar inicio a una obra importante, iba a dar inicio a eventos extraordinarios en relación con la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, como lo dice el libro de Hebreos. También en el libro de Daniel, el capítulo 12, en los últimos versículos, habla de otra profecía de tiempo, que es la de los 1290 días y la profecía de los 1335 días. La profecía de los 1260 años inició en el año 538 y finalizó en el año 1798. La profecía de los 1290 años de Daniel inició en el año 508 y la profecía de los 1335 días inició en el año 508. Al profeta Daniel se le dijo, pero tú, Daniel, sella las palabras y cierra el libro, porque son para el tiempo del fin, y tú reposarás e irás hasta el fin y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Se le dijo, bienaventurado y santo el que espere y llegue a 1335 días. Esta profecía de los 1335 días termina en el año 1844, en la misma fecha en la que termina la profecía de las 2300 tardes y mañana. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo que nos da una indicación en el capítulo 14, en donde encontramos el mensaje final de Dios enmarcado en el mensaje de los 3 ángeles, que de allí en adelante empezaría lo que había quedado oculto y cerrado en tiempo de Daniel. Asuntos que tienen que ver con la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Obra que había sido opacada desde el año 508 en adelante, cuando los poderes que Daniel explica en sus profecías combaten contra el pueblo de Dios, hablan blasfemia, se levantan contra el santuario de Dios y hablan de los habitantes del cielo. Es interesante notar cómo esta profecía se cumple de una manera exacta. La profecía de las 2300 tardes y mañana inicia en el año 457 con el decreto de Artajerjes. Luego, esta profecía da una indicación de la reconstrucción de Jerusalén y posteriormente da una indicación del bautismo de Jesús, de la muerte de Jesús y de la predicación a los gentiles. Como Daniel quedó consternado por todas estas visiones que había visto y algunas no las entendía, él oró a Dios y Dios le envió a un ángel poderoso para que se las explicara. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. La palabra de Dios dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá
7 semanas y 62 semanas. Aquí divide la profecía para que él tenga una explicación correcta. Luego dice, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Dios le da una explicación exacta a Daniel de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Le dice que de ese gran periodo de tiempo, de 2300 años, 70 semanas están descontadas de tu pueblo y de tu santa ciudad. Esta extraordinaria profecía de los 2300 tardes y mañanas, que es la última profecía de tiempo para el tiempo del fin, es muy interesante. Dios le dice a Daniel que 70 semanas de allí, de esos 2300 años, están descontados de su pueblo y de su santa ciudad. Como son 70 semanas, esto equivale a un periodo de 490 años, explicados de la siguiente manera. Primero, en el año 457 se da el decreto de Artajerjes. Esto pasa durante un tiempo y luego viene en el año 408 la restauración de Jerusalén. Allí han pasado 7 semanas equivalentes a 49 años. Luego le dice que vienen 62 semanas hasta que el Mesías es ungido. Estas 62 semanas equivalen a 434 años. Si sumamos 434 años y 49 años, nos va a dar un total de 483 años equivalentes a 69 semanas. Luego vendría una semana profética relacionada con los eventos del Mesías, explicados de la siguiente manera. Después del bautismo de Jesús vendrían 3 años y medio hasta su muerte. Eso es lo que equivale a la mitad de la semana. 3 días y medio, 3 años y medio. Luego de 3 días y medio más, es decir, 3 años y medio más, se daría el evangelio a los gentiles y esto se concreta en el año 34, en el año en que fue apedreado Esteban, el primer mártir cristiano, y se abrió el evangelio a todo el mundo. Allí termina este periodo de las 70 semanas. Como estas 70 semanas equivalen a 490 años, vamos a restar los 490 de 2300 y nos va a dar un total de 1810 años restantes para el cumplimiento final de la profecía. Como se marca el tiempo de los 490 años en el año 34, a esa fecha le sumamos los 1810 y nos va a llevar al año 1844, en el año en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para continuar con su obra sumo sacerdotal en la corte celestial. Dios, en su divina providencia, le explicó todas estas profecías al profeta Daniel y a Juan para que hoy, en los tiempos finales, nosotros podamos comprender muchas cosas. Así que el año de 1844 es un año importante porque marca un acontecimiento muy importante en relación al pueblo de Dios. Ahora vamos a seguir analizando los siguientes versículos del capítulo 10 de Apocalipsis. El versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La orden que recibe Juan de comer el libro nos da una indicación de que él tiene que asimilarlo. Es decir, que el mensaje que está allí debe ser comprendido para que sea transmitido a las 7 iglesias que están en Asia, que representan al pueblo de Dios desde el momento en posterioridad a la cruz del Calvario y hasta la segunda venida de Cristo. Pero ese libro también contiene lo que va a acontecer aún después de la segunda venida de Cristo, que Dios revelará cuando ya Él establezca su reino con los victoriosos que hayan pasado por la gran tribulación y por el gran tiempo de angustia del fin de los tiempos. Analicemos entonces este simbolismo de dulce y amargo. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Salmos capítulo 119, 103. La palabra de Dios dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y el libro de Ezequiel, el capítulo 3, versículo 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Interesante el paralelismo que existe entre lo que acontece con Juan en Apocalipsis y lo que el salmista y el profeta Ezequiel decía. Y otros profetas como Jeremías también hablaron a ese respecto. Aquí podemos analizar y comprender que el evangelio es dulce y da buenas nuevas en relación a lo que nosotros experimentamos cuando somos transformados, cuando somos perdonados y cuando llegamos a obtener grandes milagros de la mano del Señor, cuando somos fieles a sus preceptos y obedecemos todo lo que Él manda en su palabra. Los grandes hombres de Dios siempre llevaban este mensaje y muchas veces este mensaje traía amargura, aunque inicialmente el mensaje es dulce porque nos explica del amor de Dios, nos explica de su perdón, a veces no es bien recibido y los mensajeros de Dios experimentan amargura, así como lo experimentó David y como lo experimentó Ezequiel. Juan experimentó una amargura en su vientre porque los súbditos de Dios, sus mensajeros, dan el mensaje, pero a veces tienen muchos sinsabores porque las personas no los quieren recibir. Otro aspecto importante que podemos analizar del capítulo 10 es la orden que se le da de predicar sobre toda nación, tribu, pueblo y reyes. Es decir, era un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de juicio que debía ser dado a todas las naciones. El mismo Cristo, en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14, dijo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cristo había dado también esa indicación. Podemos observar entonces que la experiencia visionaria de Juan, que era una experiencia agridulce, está relacionada con lo que iba a experimentar el pueblo de Dios del fin del tiempo en la predicación del evangelio. En el 1844, fecha importante, ocurrió un gran chasco que trajo amargura a todos aquellos que estaban esperando a Jesucristo en ese año. Pero la profecía lo que estaba indicando era que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, porque verdaderamente existe un santuario en el cielo. Los pioneros pensaron que era la tierra la que iba a ser purificada y por eso se confundieron. Pero Dios permitió este chasco para probar a los que verdaderamente eran sus hijos fieles
y verdaderamente hubo un remanente que comprendió todo el asunto y lo siguió predicando. Por eso Apocalipsis 14, en donde está el mensaje de los 3 ángeles, un mensaje para el tiempo del fin, aparece desde esa fecha y hasta estos días estamos en la predicación del evangelio del reino, el evangelio eterno que Jesucristo dijo que debía ser predicado y que entonces vendría el fin. De una manera similar, los apóstoles del Señor, cuando estaban con Jesucristo aquí en esta tierra, ellos pensaron que Jesucristo ya iba a establecer su reino eterno y cuando Cristo murió quedaron chasqueados, tuvieron una gran amargura, pero después todo eso mejoró cuando ellos comprendieron plenamente que su Salvador en medio de la ascensión fue al cielo y continuaba su obra en beneficio de cada uno de nosotros. A partir del 1844, todas las verdades que quedaron ocultas desde los tiempos de la era de la persecución de la iglesia, desde el 538 hasta 1798, todo eso se subsana ahora porque las verdades salen nuevamente a la luz pública y las personas están comprendiendo que Cristo es nuestro único y suficiente sacerdote, que Él está en el santuario celestial y que hace una obra en beneficio de cada uno de nosotros. Por eso, tú y yo recibimos la orden de que es necesario predicar, es necesario profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por tal razón, el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Este mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia y nosotros debemos ser esos mensajeros del Señor que lleven las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece en la oscuridad. Tú y yo podemos ser mensajeros del Señor si salimos a predicar con voz fuerte este hermoso mensaje. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén. Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Padre Santo y bendito, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias te damos por tu palabra. Pedimos que tu palabra quede impregnada en nuestras mentes y en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea contigo. Te espero en el próximo capítulo, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis.